Hoy en día creo que la libertad es una quimera, es una utopía, ¿sí? Porque todos estamos condicionados. Entonces muchas de las cosas que pensamos, decimos y hacemos, ni siquiera las elegimos. Yo no creo en eso de que nos paramos en la vida y decimos, allá voy, y llegamos allá de manera creciente, lineal, como una curva exponencial. Yo no conozco vida realmente así. Yo creo que esa es la vida esa es la utopía que venden a través de los medios. Yo soy coach ejecutiva, coach empresarial, y justo en México tuve la experiencia de dedicarme por completo a ser coach y mentora de hombres en posiciones directivas. No es lo mismo ser líder que ser jefe. Jefe es todo el mundo, líder son los menos. El primer rol más difícil en la vida en el que haga lo que haga, corres el riesgo de equivocarte o de defraudar la expectativa de otros es siendo madre o padre. Bienvenidos todos a la charla del día de hoy y estoy sumamente emocionado porque la invitada del día de hoy, ella es socióloga de profesión, además es coach certificada, facilitadora de procesos de desarrollo, competencias de liderazgo con especialidad en Conscious Business Coaching y Executive Coaching y Life Coaching. Vaya que su experiencia es muy amplia, ya que he tenido oportunidad de dar cursos, dar mentorías a directores generales de empresas como Sinlab México, Civale México, Teleperformance México, Gentera México, Bonafón México, entre otras. Entonces, su campo y expertise definitivamente que me tiene muy emocionado y sumamente agradecido con los hermanitos de El Clan, el buen Fer y el buen Luis, que hicieron posible esta conexión. Y vamos a estar hablando acerca de su profesión, de liderazgo, de qué fue lo que la llevó hasta aquí. Y sobre todo vamos a estar hablando acerca de esta parte que me emociona, me apasiona, que es el liderazgo consciente, ¿no? Entonces nada más y nada menos con ustedes, Betsy Vera Méndez. Betsy, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Carlos, gracias por la invitación y gracias también a los chicos del clan, a Fernando y a Luis, por ponernos en contacto. Exactamente. Bien, quiero iniciar esta charla, Betsy, preguntándote, ¿cómo fue tu niñez? Tengo entendido que eres originaria de Venezuela, ¿es correcto? Así es. ¿Cómo fue tu niñez en Venezuela? ¿Recuerdas? ¿Qué momentos, recuerdos, tanto buenos y malos, tienes de tu etapa en esta época? Bueno, sí, nací en Venezuela, nací en Caracas, Venezuela. Creo que todos tenemos recuerdos de niñez. Hoy en día, que ya soy grande, sé que a veces esos recuerdos son historias editadas, ¿sí? Entonces, comparto lo que en este momento mi mente tiene disponible, pero no necesariamente es la fidelidad absoluta de los hechos que pasaron, ¿no? Porque eso hace la mente humana. Pero sí sirve un poco para conocerme el contexto. Vengo de una familia en la que el lugar del hombre y la mujer, o de la mamá y el papá, lo ejerció solo la mamá, ¿sí? Soy la hermana mayor de 5 hermanos por parte de mamá y 6 hermanos por parte de papá. Wow. Que alcancé a conocerlos a todos, ¿sí? Físicamente, yo sabía que existían, pero los pude ver y conocer a todos físicamente en la funeraria donde estaban velando a mi papá en su entierro. Wow. Entonces, crecí sin la figura paterna, una ausencia tanto emocional como material, y que llenó por completo mi figura materna, que era mi mamá. Y mis hermanos maternos éramos cuatro hembras y un solo varón, que es el menor. Y del otro lado, mi papá se casó de nuevo y tuvo 5 varones y una hembra que también era la menor. Teníamos las situaciones invertidas. Entonces, en mi niñez, como buena hermana mayor y además hija de una madre que se hizo cargo, me tocó un poco echar la mano para cuidar a mis hermanos, ¿sí? Entonces, a los que nos toca esa experiencia de vida, nos toca ser el ejemplo a seguir, nos toca ser la mano derecha de la mamá, nos toca ser la mamá sustituta de nuestros hermanos, nos toca cuidar de otros desde muy temprana edad. Y lo que la mayoría de las veces, echamos en falta es no haber podido tener la niñez, entendida como esto desentendimiento de toda responsabilidad y solamente jugar, crecer, disfrutar. Yo no viví eso y me tocó muchas responsabilidades muy tempranamente, ¿sí?
Y eso me llevó a yo creer en mi mente de niña que no era tan niña. O sea, mi mente, yo sé, y de ahí viene que soy como muy igualada con la autoridad o con los mayores, porque yo me sentía como con la responsabilidad equivalente a la que tenía un adulto, por lo cual yo me hacía igual a los adultos. Y conversaba con ellos y me relacionaba con ellos en paridad, no desde una posición en la que yo era la niña y ellos eran los grandes, yo la chiquita, ellos eran la autoridad, yo la obediente, ellos eran los poderosos y yo no. O sea, no viví eso. Entonces, si bien me llenó de muchas responsabilidades y me quitó algo o de la posibilidad de jugar y de ser niña y dejar todas las responsabilidades en manos a los adultos, también me dio mucha seguridad personal y mucha fuerza, ¿sí? Pero es una cosa muy cómica porque hasta muy grande, muy grande, y mira que tengo mucha edad, fue que yo me di cuenta de eso. O sea, es como para mí era absolutamente normal hablar con una tía o con una maestra como si fueran mis pares. Entonces, de ahí todo tiene su luz y su sombra, ¿no? Y de esa hiperresponsabilidad y adultez prematura, también tuve el regalo de no intimidarme frente a las autoridades. Y esa ha sido la historia de mi vida. O sea, las instancias de autoridad no son, en ninguna de sus variantes, no es un tema con el que yo me sienta intimidada o me sienta que me está evaluando o que me va a poner límites, porque pues en la práctica real del crecimiento no los tuve. Pues tenía alguien que me ponía tareas, instrucciones, que me daba y que me da una infraestructura de vida, pero no era una persona que fuera tirana y restrictiva conmigo. Y la otra cosa es que yo no sé si me creí el cuento, pero yo creo que terminé satisfaciendo la expectativa de ser una hija perfecta. Entonces tenía más una aliada, o sea, una mamá que me confiaba mucho en mí, que una mamá que me controlara, o que una mamá que, bueno, y además que no le quedaba de otra a la pobre, porque ella se iba a trabajar y yo me quedaba a cargo de todo. Entonces, en ocasiones algún familiar, sobre todo mi abuela materna, mi abuelita, nos cuidaba, pero cuando no había otro adulto que nos cuidara, me tocaba a mí. Wow. Fíjate que me siento muy identificado porque también soy el mayor de 3 hermanos. Y como justo dices, ¿no? A mí me tocaba que hacer la pañalera, que llevar el biberón, que llevar la ropita extra para mis hermanos. Y pues también como comentas, ¿no? Me tocó vivir esa etapa de, pues ahora sí que un pequeño adulto, ¿no? Donde pues ya tenías que hacerte responsable sí o sí y pues apoyar en el cuidado de los hermanos. Pues desde muy temprana edad te quedaste sin tu figura paterna y pues mayormente quien pues te daba esta educación, ¿no? Sin límites, aparentemente era tu madre, ¿no? Hoy en día se dice que pues está esta parte de la energía masculina y la energía femenina, ¿no? Vista desde tu perspectiva, tu mamá quizá pues trataba de balancear esa parte, ¿no? De tanto de límites y pues ser a la madre amorosa y todo eso. Pero ¿consideras que esta falta de figura paterna influyó notablemente en esa rebeldía, ¿no? En esa Betsy rebelde de no tener como esa imposición por parte de la autoridad? Diste en el clavo, Carlos. Sí, totalmente. Así es. Y además me pillaste algo que no he dicho aún y es mi naturaleza profundamente irreverente. Sí, así es. Wow. ¿Tienes en mente quién fue quien sustituyó esa figura paterna en tu niñez? Pues tengo miradas ahora de adulta cuando miro hacia atrás y me hago esas preguntas porque cuando era niña no las hacía. O sea, no cuestionaba el estado de las cosas y pues eso era lo que había y no tenía este tema de estar cuestionando eso, ¿no? Solo pues mi papá no estaba y pues vivíamos sin él, entonces no era algo que yo dijera, esto es indispensable, aquí tiene que haber un rol paterno y un rol materno y todas esas cosas que ahora de grande decimos, ¿no? Pero lo que digo, o sea, si ahorita cuando me lo preguntas y volteo, digo, la persona que tomó el lugar de lo que sería la energía masculina en la configuración de mi cuidado durante mi niñez fue mi propia mamá. Entonces yo siempre dije, o sea, ahora, bueno, no siempre, ahora que tomé en cuenta eso, yo dije, oye, yo tenía una mamá que era como el papá. Es decir, en la relación energética o en la relación era proveedora, protectora, era la autoridad máxima de la casa, la que ponía las reglas, y yo decía, ¿y entonces cuál era mi mamá? ¿Sí? Entonces,
pues mi mamá biológica es ella porque es la hembra que me gestó y me parió, pero mi relación con ella era más como si fuera un papá que fuera una mamá. Entonces yo decía, bueno, no tenía papá, tenía una mamá que tuvo que tomar el lugar de papá y me quedé sin la mamá. Wow. Porque eso bueno, escuchamos ya mucho hoy en día, ya hoy es muy generalizado, esto de las mujeres pues se masculinizan mucho, ¿sí? Cuando tienen que tomar ese lugar. Entonces, o sea, por eso es que yo no creo mucho en el tema de femenino, masculino y un tema de género, sino más bien en la energía yin y yang, como bien dicen los taoístas, ¿no? Y me di cuenta de quien esté en ese lugar tiene que tomar esa energía porque tiene que desempeñar ese rol. No es una elección, ¿sí? Y luego ya me vi yo de mujer ya más grande, estando en un lugar muy parecido. Y entonces en algún momento, hace ya unos cuantos años, ¿qué te podría decir? Porque eso me lo venía reflexionando, pero particularmente tomé una certificación, mi tercera certificación en coaching, fue en coaching transpersonal en México, y con una escuela argentina que me dio una beca, y me preguntaron que qué quería de cursar esa certificación, y dije, yo quiero reconectar con lo que ya soy, pero no sé cómo ser mujer. Wow. Entonces, yo pues de alguna manera me tocó hacer lo mismo, ¿sí? Y entonces, o sea, por eso es que soy un poco flexible con este tema de género, ¿sí? Y de los malos y los buenos, ¿sí? Y las víctimas y los victimarios, porque depende de qué lugar te tocó jugar en la vida, tú tienes que tomar eso para hacerte cargo del lugar que te asignaron o lugar que te tocó. Entonces, cuando tú dices, no, es que, o sea, si mi mamá hubiese sido una mujer con lo que normalmente definimos de energía femenina, no nos hubiese podido mantener a 5 hijos sola. Entonces, pues, desde ya cuando uno empieza con los traumas y con la psicología y la psicoterapia, mi mamá, pero estos días vi un reel que decía, pero mi mamá, o sea, se hizo cargo de todo, ¿qué más le podía pedir? ¿No? Entonces, pero sí me dejó en falta esa parte tierna, dulce, contenedora de la energía femenina, pero no porque ella no tuviera la posibilidad de dármela o la disposición a dármela, sino porque tuvo que tomar otro lugar y ese otro lugar demandaba otra energía, ¿sí? Y a eso le agradezco pues lo que viví, lo que me dio. Entonces, hoy en día ya estoy más agradecida con lo que fue, ¿sí? Menos cuestionadora de lo que fue o lo que es cuando es, y más más compasiva en entender que cada quien en un momento y en el lugar que está tiene que actuar desde ese lugar, y que eso no define a la persona ni tampoco necesariamente fue su elección, ¿sí? Entonces, yo eché en falta a una mamá como el arquetipo típico de la mamá, porque mi mamá tuvo el arquetipo típico de un papá. Y esta charla me gustaría abordar un poquito más adelante, pero me gustaría dejarla aquí en el tintero, porque considero que hoy en día, pues, se dice que ambos, tanto hombres como mujeres, tenemos las dos energías, ¿no? Energía masculina, energía femenina en el hombre. Es así, por eso, porque no es género, no es sexo, no es género. Eso es una manera, así se le dice, lo dijo ya Jung lo llamó, discípulo famoso de Freud, el famoso Gustav Jung lo llamó anima y animus, para diferenciarlo. No le puso hembra o varón, femenino o masculino, él también le puso un nombre distinto, porque son formas de manifestar esa energía en el mundo en el que habitamos todos. Y ambos tenemos todas. Y dependiendo también de qué rol te toca jugar en el espacio-tiempo y en tu ámbito cultural, tienes que echar más mano de una que de otra. Pero no es porque no estén disponibles para todo ser humano. Están disponibles, pero la biografía te va construyendo rasgos que se manifiestan más en un sentido o en el otro, depende de lo que te haya tocado vivir. Wow. Justo es vital porque actualmente pues se están polarizando los hombres tanto del otro lado muy femeninos y las mujeres muy masculinas, ¿no? Pero bueno, esto lo dejamos en un paréntesis porque me gustaría retomar tu historia. Naciste, creciste en Venezuela y tengo entendido que te fuiste a vivir a diferentes partes. Estuviste en México, actualmente estás en España. ¿Cómo fue ese proceso de cambio, de salir de tu país? ¿En qué momento fue? ¿Cómo es que pues sales de donde naciste y creciste? Sí,
Eso es interesante porque en otro podcast que me entrevistó un chico, me preguntó también eso. Y además él me pidió personas que me conocieran de toda la vida para también entrevistarlas previamente. Y pues mi hermana del alma, que es mi mejor amiga, yo cuando visualicé los momentos duros, o sea, los momentos desafiantes, duros los llamamos, ¿no? Y ella me dijo, yo veo estos, y dije, esos son. O sea, es como, me conoce también que esos son esos momentos, ¿no? Esos momentos que llamamos, bueno, la antropología lo llama ritos de pasaje, ¿sí? La psicología junguiana lo llaman crisis de individuación, que son momentos de quiebres significativos en la vida de una persona y es un antes y un después. Entonces, en ese sentido, el primero fue irme de mi propia casa. Me fui muy joven, a los 20 años. Eso no es habitual en mi país, ¿sí? Los hijos se quedan mucho tiempo, ¿sí? Ahí las mamás son muy mamás en general y son sobreprotectoras. Y como decía la suegra de mi primer esposo, los hijos joden hasta los 30. Y salen buenos, si no toda la vida. Entonces no es común que en Venezuela los hijos se vayan como en Europa o en Estados Unidos, que ya cuando tienen la mayoría de edad pues los empujan y salen. Allá no es así. Y entonces, y menos en una mujer, ¿sí? Y yo todavía estudiando en la universidad, pues por un enfrentamiento con mi mamá, me dijo algo que me marcó la vida y fue esto. Porque estamos discutiendo y yo suelo debatir apegada a hechos, apegada a fundamentaciones, como desde un lugar de raciocinio. Yo soy socióloga, como bien dijiste, y para ese momento ya yo había estudiado varios años de sociología y de verdad que la sociología te da un enfoque de vida muy, muy, muy grande, muy significativo. O sea, es una carrera muy fuerte y que te da la posibilidad de ver los fenómenos más allá de ti mismo, tu circunstancia, tu familia y tú como individuo, ¿no? Es decir, te enseña a ver el bosque y no solamente los árboles. Y entonces, desde todo ese conocimiento que yo adquiría, pues vivimos una crisis familiar y pues como yo había estado a cargo por mucho tiempo, en la discusión estamos como la discusión, yo ahora lo veo como la discusión entre papá y mamá. Papá reclamándole a mamá que lo que había pasado o lo difícil por lo que estaba pasando en la familia era mi culpa. Y yo tenía esta cosa de que yo sabía que yo era su mano derecha, pero yo ahí dije, pero es que ya va. O sea, de acuerdo a lo que yo aprendí en la universidad, en psicología y en sociología, esto es un núcleo familiar y la autoridad máxima eres tú. Si hay algo que está descompuesto y ahora nos está ocasionando una crisis de toda la familia, no puedo ser yo la única responsable. O sea, yo estaba tratando de argumentarle eso, pero desde un lugar que tiene, digamos, fundamentación. O sea, solamente llamándole a la reflexión, pero mamá, o sea, por favor, no puede ser. O sea, por definición no puede ser. Porque tú eres la máxima autoridad de este núcleo. ¿Cómo voy a ser yo la causa de los problemas que todos tenemos? Entonces, me acuerdo perfectamente, es una frase. Mi mamá me dijo, yo no te pago la universidad para que me digas lo que yo tengo que hacer. Y si no te gusta cómo son las cosas aquí en esta casa, pues te vas. Carlos, yo que me quedé así, porque te cuento lo que te cuento, que yo me entendía muy bien con la figura de autoridad, pues era la hija perfecta para mi mamá, o sea, teníamos una muy buena relación, ella tenía mucha confianza en mí, y cuando me hice eso, yo me quedé así, digo, pero ya va, espérate. O sea, pasó de ser una especie de figura que regía el núcleo familiar donde yo estaba a ser una autoritaria, ¿no? Pero yo nunca había vivido eso de mi mamá, de nadie, ¿no? Y cuando me lo dijo, yo me quedé así, paralizada, y opté por irme. O sea, yo me fui a meditación, todavía estaba en la universidad, vi el horario, tomé los libros y los cuadernos de las materias que iba a ver al día siguiente, una mudita de ropa, mi mochila, bajé, y cuando estuve abajo dije, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Dónde voy a dormir hoy? Porque yo no había planeado eso, ¿no? Claro. Fue un salto al vacío muy fuerte, pero yo dije, si me regreso, me someto, pierdo. O sea, ya estaba yo
en esta encrucijada, porque además yo decía, yo no estoy siendo irracional, yo tengo razones, y lo que quiero es una conversación de pares para empezar a hacernos cargo del problema y no simplemente buscar al culpable. Y yo estaba en total desacuerdo pues con su postura. Y vos dije, bueno, pero en el cabo esta es su casa, ella es la que manda aquí, es verdad. Si no te gusta el hijo, pues tiene razón. O sea, ella, o sea, ahí vi, esa es la autoridad, es verdad. ¿Cuál era tu mayor miedo en ese momento? Mi mayor miedo en ese momento, y yo creo que sigue siéndolo, es la dominación autoritaria. Es decir, es llevar al otro a la obediencia solo por imposición. No por razonamiento, no por diálogo, sino porque tengo el poder y punto, ¿no? Y de donde yo me fui, a lo que yo renuncié en ese momento cuando me fui a la intemperie, pues a eso. Entonces podrás entender que para mí no es negociable la libertad de elegir. En ese momento dije, si me quedo, tengo que obedecer, solo porque ella lo dice. Si me voy, me tengo que hacer cargo de mí misma por completo. Wow. Y elegí lo segundo. Y de verdad, agradezco que tuve como la valentía y la fortaleza de hacerlo, porque si lo pensaba mucho no lo hacía, porque no sabía. O sea, como yo no lo había planeado, yo no había planeado una salida de casa, ¿sí? Y bueno, pues es un salto al vacío muy fuerte y donde tú tienes que habitar y vivir con la incertidumbre y apostar, digamos, a que va a salir bien solo porque tienes la necesidad y la fe en que así será, pero no porque tengas un plan para eso. No porque eso era exactamente lo que tú querías, ¿sí? Entonces ese momento mi vida se definió más por lo que yo no estaba dispuesta a negociar que por lo que yo quería o a lo que aspiraba o soñaba. ¿Me explico? Claro. Sí. Me vino una pregunta a la mente. Hoy por hoy para ti, y a raíz de eso, ¿qué significa la libertad para ti? Bueno, hoy en día, y me lo escuchan muchas personas que lo he dicho, hoy en día creo que la libertad es una quimera, es una utopía. Sí, porque todos estamos condicionados. Entonces muchas de las cosas que pensamos, decimos y hacemos, ni siquiera las elegimos. Ya están allí inoculadas en nuestra vida desde que somos niños. Incluso pues heredamos eso. Y eso ya también lo aprendí ya de muy grande, ¿no? Cuando yo me veía llevando a cabo conductas o teniendo acciones que yo no elegía o que yo misma no validaba. Y yo creo que todos en algún momento nos hemos visto en esta situación, ¿sí? Y yo decía, ¿de dónde viene que yo diga, yo no quiero ir para allá y vaya para allá? ¿No? ¿Por qué? Porque ahí termino con la frase de que la libertad es una utopía o una quimera. Yo creo hoy en día que solo existen grados de libertad, grados. Y que para poder ejercerlos, tienes que estar despierto y consciente. Porque si no estás en un modo automático, replicando patrones heredados y aprendidos. Puede llegarse a confundir con el libertinaje, ¿no? El libertinaje tampoco es libertad. Sales de tu casa. Libertad. Sales de tu casa a los 20 años tras esta charla con tu mamá que se convirtió en una discusión y con la finalidad de no darle la razón por toda esta imposición que se estaba suscitando. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿A dónde te fuiste? ¿Qué pasó después de eso? Bueno, eso es una historia muy larga y luego he vivido 2 momentos más así, ¿no? Que es lo que tú me dijiste. Yo sé que eres de allá, cómo pasó, cómo te fuiste, pero entonces yo recuerdo que la primera vez que yo me fui desde un modo tan contundente y con tanta incertidumbre y en un estado de vulnerabilidad fue de mi propia casa en mi propio país, ¿sí? Yo llegué abajo y pues llamé a la única aliada que tenía, que era una prima de mi familia materna, que es la única prima con la que yo siempre he tenido un vínculo, y le dije, prima, mira lo que pasó, pero yo no regreso, ¿me puedo ir para tu casa? Y veíamos más o menos cerca, y mi prima me dijo algo muy sabio, me dijo, pero prima, ¿cómo te vas a venir para acá? Si tú te vienes para acá, tú sabes que mi tía te va a venir a buscar y te va a llevar arrastrando para la casa por los pelos. Wow. Y yo dije, ay, tienes razón, y usted me meto. Y bueno, buscamos, o sea, mi prima me ayudó a buscar un plan de contingencia, llamó a su novio, que hoy en día es su esposo y ha sido su novio y su esposo toda la vida, y entonces negoció con él que yo me fuera a la casa de él,
por lo menos a dormir esos días, a ver qué iba a hacer yo con mi vida. Y así fue. Por eso quiero tanto a ese cuñado, ¿sí? Porque, o sea, el refugio fue el novio de mi prima, porque ahí no podían encontrarme. Mi prima, pues, no iba a decir nada, era mi aliada. Y después de ahí, ya yo estaba estudiando en la universidad y trabajando, entonces, pues, como trabajaba, me administré con lo que yo ganaba y con eso empecé yo a vivir, pues, como vives, como roomie, en habitaciones, como dicen allá en Venezuela, pasando más trabajo que una gata ladrona y teniendo que tener la responsabilidad de estudiar toda la mañana y la responsabilidad de trabajar toda la tarde. Y así, desde ese momento, desde que yo empecé a trabajar, terminando segundo año de la universidad, no paré más nunca de trabajar. Más nunca, ¿no? Entonces ahí empecé yo a ser mi mamá o a ser yo mi única cuidadora. A hacerme por completo cargo de mí. Pero yo sola, porque no había más nadie que estuviera allí haciéndose cargo y que no le correspondía, pues porque no era familia mía. Entonces tuve yo que decir, bueno, me toca a mí cuidar de mí. Y eso hice. Y de ahí que siempre digo, cuando tocó migrar de Venezuela, por las razones pues que muy conocidas por todos, ya digamos algunas cifras dicen somos 6 millones ya afuera, somos 7 millones, ya es una diáspora venezolana en el exterior. Y mira, son 6 o 7 millones de una población de 30 millones, o sea que es un porcentaje significativo. Siempre digo que yo supe sobrevivir cuando di ese salto al vacío, cuando fui a México, porque yo había ya dado un salto así en mi propio país. ¿Por qué? Porque en Venezuela, o sea, cuando yo me fui de México a Venezuela, me fui con 2 maletas y más nada. De Venezuela a México. No tenía empleo, no tenía visa de trabajo, no tenía familia allá. Tenía algunos conocidos amigos con los que yo había estudiado coaching en mi primera certificación en Colombia, que era mexicano. Y yo me acuerdo que llamé a uno y le dije, oye, si yo me quisiera ir de Venezuela y me quisiera ir a México, ¿podría contar con tu apoyo? Y él me dijo algo muy, muy honesto. Me dijo, mira, Bexy, yo no tengo mucho más que ofrecerte, pero por lo menos dónde dormir y dónde comer. Dónde comer las primeras 3 semanas tienes. Carlos, yo dije, eso es todo lo que necesitaba escuchar. Compré el boleto y en octubre del 2016 llegué a México. Y en esa casa comí y dormí 3 semanas, literal. Y así terminé en México hasta octubre del año pasado, que en octubre del año pasado se cumplieron 8 años. Y en octubre del año pasado di otro salto al vacío, que fue venirme de México a España. Y en las mismas condiciones, con 2 maletas, sin visa. La única diferencia es que aquí habían algunos miembros de mi familia y ellos fueron los que me invitaron a venirme. Y ese salto por eso, ¿no? Pero en ambos casos un salto al vacío de mucha incertidumbre. Wow. De incertidumbre. Esta situación de que creciste sin una figura paterna, la cual fue de cierta manera forjando tu corazón, ¿no? Y generando esa coraza o esa armadura en temas emocionales. ¿Para ti fue difícil ser vulnerable a lo largo de tu vida? ¿O realmente fue algo que se te daba naturalmente? No, fue muy difícil. Porque con una historia así, la vulnerabilidad es un riesgo de no sobrevivencia. Muy difícil, muy difícil. Ahora, que tú lo catalogues con tu mente de difícil o fácil no hace la diferencia, porque cuando toca habitar ese lugar de vulnerabilidad y es real. Entonces cuando yo me fui de mi casa, yo estaba en un lugar real de vulnerabilidad. Pero si yo me quedaba allí, no sobrevivía. Cuando me fui a México con las mismas condiciones y ya me fui grande, ¿sabes? Cuando te dicen, bueno, mientras más años tienes, menos probabilidad tienes de que puedas ser empleada, porque pues ya estás fuera del mercado de trabajo, etc. Yo me fui con mucho riesgo y muchas cosas en contra. También estuve en una real situación de vulnerabilidad y de hecho lo viví como impacto fisiológico, ¿sí? Empecé a tener problemas de salud, empecé a tener ataques de pánico, empecé a despertarme todos los días de madrugada. O sea, mi cuerpo empezó a sentir que estaba realmente en una situación de incertidumbre, fuera de, como me dijo un médico, ¿qué le pasa? Porque me enfermé y no encontraban la razón de lo que me pasaba y me vi con varios médicos y el último que me vio,
me dijo, pero ¿qué es lo que más teme? Le dije, pues el riesgo que todos los médicos le ven a lo que estoy padeciendo, que es crisis de hipertensión, que aún medicada no se regula. Y como todos los médicos dicen que ese es el asesino silencioso y que además de eso, pues cuando ataca es así, pues yo tengo miedo de morirme y que ni me entere yo misma, ¿sabes? Entonces, me imagino que eso hace que mi cuerpo sienta que está amenazado y esté en un estado de hipervigilancia. Y entonces, y además, empecé a padecer de ataques de pánico que nunca había tenido. Y entonces fui a varios médicos, me dieron varias cosas y ya cuando fui a de tercero, me dijo, Betsy, yo te voy a preguntar algo, porque desarrollé además una afección en el riñón. Yo nunca había sufrido los riñones, Carlos. Y entonces, al final digo, pero doctor, explíqueme cómo es posible que yo tenga esto si yo, cuando llegué aquí a este país en octubre y eso era en enero, yo no tenía nada en los riñones. Y él se volteó y me dijo algo que me cambió la vida. Y después estudié yo eso. Él me dijo, Betsy, nosotros los seres humanos siempre creemos que somos algo superior a cualquier otra especie en el planeta. Y se nos olvida que somos una especie más. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué le pasa al miembro de cualquier especie cuando sale de su hábitat y abandona su manada? Ay, yo me lo tomé muy en serio la pregunta y dije, a ver, pues imaginarme un oso polar en el Amazonas. Y vuelto y le digo, doctor, ¿se muere? Y me dice, sí. Y para ti, tú saliste de tu hábitat y abandonaste tu manada. Tu inteligencia biológica, tu ser biológico, sabe que estás en riesgo. Diste un salto al vacío. Y tu sistema de hipervigilancia se activó porque no te sientes segura. Tu ser biológico no se siente seguro. Y para todo, el instinto de vida de todas las especies, incluyendo los humanos, el hecho de no poder repararte, de no poder sentirse seguro, no te permite repararte, descansar y dormir porque pierdes. ¿Sabes? Pierdes, porque puede venir el depredador y te come o te mata. Entonces, todas las especies, cuando están frente a amenaza de muerte o a riesgo de eso, ninguna se queda dormida. Entonces, yo tenía, digamos, desde esa perspectiva médica, que es un enfoque médico que se llama la nueva medicina germánica o las 5 leyes biológicas de un médico alemán. Después de eso lo investigué y lo estudié. Tiene todo el sentido del mundo. Y me dijo, además, esta ciudad es más alta que la ciudad donde tú naciste. O sea, entiende que tú estás, es como si te hubieses ido a Marte y tu cuerpo está teniendo los ajustes, tanto a nivel fisiológico como a nivel psicológico, del impacto de lo que hiciste. Y entonces le dije, doctor, pero entonces ¿desarrollé o no desarrollé la estenosis de riñón? Porque yo todavía dudaba de que de verdad tuviera eso. Y él me pidió el examen, la ecografía, la cosa que me hicieron. Y lo vio y me dijo, sí, en efecto tienes una estenosis de riñón, pero tómalo como una herida de guerra y sigue. Porque al estrés que tú sometiste a tu cuerpo, a tu instinto de vida, de supervivencia, fue muy alto. Wow. Aquí hablando acerca de esta parte de la vulnerabilidad que considero que a muchos hombres hoy en día, me incluyo, pues me costaba, ¿no? Ser vulnerable. Pues ahora sí que con las personas, ¿no? Hablar de sentimientos, hablar de emociones, pues yo creo que nos cuesta, ¿no? Entonces al final de cuentas, pues como somos esta triada de mente, cuerpo y espíritu, pues al no conectarnos quizá con esa parte de emocional por quererla reprimir o rechazar o ocultar, pues al final de cuentas nuestro cuerpo, yo lo veo así, ¿no? Como una olla express, se va acumulando toda esa energía o todo ese vapor dentro de nosotros. Y pues si no lo externamos, si no realmente lo sentimos a través del cuerpo, pues va a llegar el punto donde explota y se empieza a somatizar estas enfermedades, ¿no? Se empiezan a ver reflejadas en el cuerpo. Entonces, así es. Aquí me gustaría preguntarte, ¿qué herramientas para ti fueron vitales para pasar de este modo de alerta, ¿no? De modo de estar como que todo el tiempo ansiosa o en esta situación, y que te ayudó bastante a poder cambiar pues digamos que modo supervivencia, ¿no? Mira, yo no te diría que es algo que fue fácil ni a corto plazo y que hay herramientas mágicas que te lo subsanan, ¿no? Porque es una sensación que puede no tener necesariamente fundamento material en el mundo tangible, pero es una cosa que no sale de tu cuerpo o de tu emocionalidad, ¿no? Y hasta que tú no sientes
no analizas, sino que te sientes y tu cuerpo siente que estás seguro y protegido, no baja la hipervigilancia. Entonces, ¿qué herramientas utilicé? El conocimiento. O sea, cuando ese médico me dijo eso me hizo todo el sentido del mundo y dije, o sea, dejé ya de querer ser más fuerte de lo que podía ser, ¿sí? Y tú dijiste ahorita, a todos nos cuesta mucho la vulnerabilidad. En realidad no nos cuesta nada porque todos habitamos lugares de vulnerabilidad siempre a lo largo de la vida. Lo que nos cuesta es aceptarlo. Lo que nos cuesta es comentarlo. Lo que nos cuesta es mostrarla ante el mundo. Pero no es que algunos somos vulnerables y otros no. No. Todos somos vulnerables y todos vamos a experimentar vulnerabilidad en algún momento de nuestra vida, ¿sí? El tema es que hemos asociado la vulnerabilidad con la posibilidad, de no solo de fracasar, sino en este caso mío de que mi subsistencia biológica pues estuviera en riesgo porque tenía una afección que era un riesgo real para la salud y para la vida. Entonces las herramientas de las que he echado manos todo este tiempo es la información que he podido recopilar que me permita entenderme y que me permita saber que esto es humano. Y tú bien dijiste, es psicosomático. Y entonces luego estudié muchos años con uno de los médicos con los que me vi. Entonces, pues, que me permitió, o sea, es como cuando tú te maternas a ti mismo, ¿qué te permite salir de ahí? Acudir a un profesional que te ayude a recobrar la salud. ¿Sí? Si tú tienes un hijo que está enfermo y tiene fiebre, ¿qué herramientas? Pues buscar al que tiene, en teoría, la expertise para poder recuperar la salud, porque yo había perdido la salud, no solo en términos emocionales, sino también en términos fisiológicos reales. Entonces, buscar al que sepa del asunto para que me ayude a sobrellevar lo que estaba viviendo mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, y hacer lo que era acertado en ese momento para poder volver a recuperar el estado de bienestar de salud, porque pues te das cuenta de que nada es tan blanco o negro, y este tema de que la salud es la ausencia de enfermedad, no es tan cierto, ¿no? Y he visto, y ya pues he estudiado mucho y conocido mucho, que la salud, y hay un libro muy famoso que leí yo hace muchísimos años, que es de dos alemanes, un homeópata y un psiquiatra, se llama La enfermedad como camino. Entonces, no hay un ser humano que nace y muere que no va a evitar una enfermedad. Entonces, no es que la enfermedad sea un error o un fracaso, o solamente un descuido de ti mismo o de ti hacia otro. La enfermedad se va a manifestar siempre, de alguna manera u otra, en algún momento u otro. Entonces, yo a partir de ella aprendí que salud es la capacidad de recuperar la homeostasis, no de nunca perderla, porque vivimos en un mundo en el que la vamos a perder, queramos o no. Todo está influyendo, ¿no? Todo nos impacta de algún modo. Última pregunta de este bloque, que yo sé que podamos profundizar más y más. Tu vida es muy interesante, Betsy. Pero, ¿tienes en mente si existe algún arrepentimiento en tu vida? Y si así fuera, ¿qué has aprendido de él? Mira, arrepentimiento es una buena pregunta, a pesar de que el lenguaje es como muy judeocristiano, ¿sí? Arrepentimiento presume que fuiste pecador, ¿no? O sea, ya lo supone. Hay una premisa allí que, o sea, por mi culpa, por ese ritual que hacemos de... Entonces yo no lo llamaría arrepentimiento, lo llamaría como lo llaman los budistas, ignorancia. Y pues yo he estudiado muchas caminos y de enseñanzas espirituales y tomo de todas algo, ¿sí? Porque hasta los 33 años fui atea y cuando tú estás en una crisis mayor, en un quiebre de estos de vida, de antes y después, créeme que aunque parezca mentira, lo que más fuerza te da es lo intangible. Y entonces uno de mis maestros de coaching, paradójicamente el de business coaching, que tú dirías es el más pragmático, me regaló una frase que decía esto, por lo que te digo que todos nos vamos a arrepentir o todos nos vamos a enfermar.
¿no? O todos nos vamos a todo esto, porque él decía, señores, cuando yo tomé mi certificación con él, que él tomé el programa en Guatemala, en una alianza con la Universidad Francisco Marroquín, él nos dijo, entre que nacemos y morimos, todos los que estamos aquí vamos a fracasar. Para lo que hay que prepararse es para ese momento. Y lo queramos o no, lo vamos a vivir. Entonces, ¿de qué nos agarramos para transitar ese momento y llegar al otro lado del río? Y él le puso un nombre que yo le compré y hasta ahora me identificó con eso, el arnés espiritual. Así lo llamó. Porque cuando estás en esas situaciones, estás ahí, ¿y de qué te agarras? Literalmente, ¿de qué te agarras? Porque te tienes que agarrar de algo, ¿no? Cuando todo se estremece, cuando todo se mueve, y tú ya no puedes, o no sabes, o hasta ese momento no sabes todavía algo, te tienes que agarrar del arnés espiritual, y ese ha sido mi arnés en la vida, ¿sí? Sobre todo después de los 33 años que dejé de ser atea para tener una conversión ipso facto más o menos en minutos, por experiencias de vida, pero desde ese entonces yo me dediqué a estudiar mucho todo este tema, tanto de desarrollo personal, más bien como esquemas de conocimiento que te ayuden a lo que sería la sanación o llevarte al bienestar o a la felicidad, o no. Y entonces, ¿por qué te digo este tema con la palabra arrepentimiento? Los budistas dicen las 4 nobles verdades, ¿no? Y la primera gran verdad es que el sufrimiento existe. Entonces, lo primero que dice, eso es verdad. No es que están todos dramatizando, ni todos haciendo una película, es real. Y luego dice, la segunda gran verdad es cuál es la causa del sufrimiento. Y ellos dicen la ignorancia, y los apegos, y las aversiones, ¿no? Y no hay nadie que no tenga apegos y aversiones. Entonces, cuando tú dices, ¿de qué me arrepiento? No lo sé, porque no sé si yo elegí todo lo que viví. Entonces, de lo único que podría yo sentirme, y no me puedo ni siquiera arrepentir de eso, porque ¿cómo voy a saber que no sé lo que tengo que saber? O lo que me permitió aprender, precisamente vivir la experiencia, ¿sí? Entonces ya no veo, cuando veo la historia, no la veo como buena o mala, fracaso, error o acierto y éxito, sino como que fue el autobús en el que me monté para aprender lo que aprendí transitando y trasladándome en ese autobús. Entonces, ¿me arrepiento de haberme ido de mi casa? No. ¿Me arrepiento de haberme ido de mi país con todo lo duro que fue eso para mí y todo el efecto que tuve a nivel emocional, psicológico y fisiológico? No. ¿Me arrepiento de que acabo de dar otro salto al vacío? Y cuando llegué aquí, más o menos los supuestos o premisas en los que me basaba y sentía que iba a estar como un poquito mejor, se fueron por el caño, y estoy justo en ese momento. No. Porque como lo veo, es como tenerle miedo a la vida, ¿no? Y ya que pues la estoy viviendo, mejor busco qué sentido tiene, ¿no? Y la verdad no siento que me arrepienta de nada. En todo caso, hubiese deseado saber antes cosas que ahora sé, pero tampoco podía saber que no las sabía. Entonces, me miro con amor y compasión, sabiendo que hoy en día me tomó tantos años y tantas experiencias aprender y saber lo que hoy sé, y supongo que hay otro tanto más por aprender en adelante, pero la verdad, yo no creo en eso de que nos paramos en la vida y decimos, allá voy, y llegamos allá de manera creciente, lineal, como una curva exponencial. Yo no conozco vida realmente así. Yo creo que esa es la vida esa es la utopía que venden a través de los medios, de todos los medios con los que les llegan los contenidos a los humanos. Ahora hay muchos más, ahora están las redes sociales, antes eran los medios de comunicación. Pero yo creo que esa es la quimera. Y entonces, ¿qué pasa? Que es rudo, y lo veo como socióloga. Es rudo cuando todo el tiempo te están bombardeando una publicidad de una vida feliz que no es la tuya. Y tú dices, entonces el problema soy yo. Y cuando, haber vivido mucha vida y haber vivido muchas experiencias como esta, y pues desde hace más de 8 años que me dedico a ser coach y acompaño a otras personas que viven experiencias como esta, digo, pero es que no era verdad que todo el mundo era feliz, menos yo. Entonces,
O sea, es una especie como de engaño colectivo y que hace mucho daño. Porque entonces cuando tú te comparas con el deseo, el estándar o la aspiración colectiva, en donde te tocó nacer y tú no das, la brecha es muy alta, tú te echas toda la culpa en ti. Y ahí es donde está el tema de como bien dicen, toda la literatura esta de autoayuda que juega en favor y en contra, porque esa literatura te pone toda la responsabilidad de lo que vives solo encima a ti como individuo y no toma en cuenta que vives en un contexto social que también condiciona y determina e incluso define las expectativas antes de que tú nazcas. O sea, define las expectativas que tienes. O sea, si naces en un cuerpo de varón, ya la sociedad te dice, en este país, varones. Si naces en un cuerpo de hembra en este país y como no honra la expectativa del estereotipo que ya existe antes de tu nacimiento, entonces la cuenta la pagas tú, el fracaso es tuyo. Y yo estoy en franco desacuerdo con eso. Wow. Pasando al bloque de tu profesión, que bueno, actualmente eres coach. Ya nos decías que bueno, pues estudiaste sociología, pero me gustaría saber si hubo alguna experiencia vital que haya revelado tu camino en cuestión a que guiaras a otros hacia su plenitud. Bueno, para mí una experiencia vital fue esa que te conté que viví justo a los 33 años, que después de que la viví y pensé que no valía la pena seguir viviendo, pero seguí. Estudié mucho porque, digamos, las herramientas para mí han sido el conocimiento, la información, que me saca de la creencia limitada que he tenido yo desde la poquita magnitud de la realidad que conozco, ¿no? Entonces siempre he sido como muy exploradora de muchas cosas y no confío solo en el conocimiento que tengo yo ni en el conocimiento de mi entorno a escala individual pequeña. Siempre digo, tiene que haber más. Entonces he sido una buscadora perpetua por mucho tiempo. Ya no me gusta usar la expresión buscadora porque entonces parece que esto es inagotable y no se va a acabar. Y yo misma me decía, Bexy, no te alcanza una vida para todo lo que falta por aprender. Y dije, bueno, déjame cambiar la cuestión, déjame decir que ya soy una encontradora, porque entonces cuando tú me decías, ¿de qué echaste mano? ¿Qué herramientas de las que encontré? Pero busqué y ese buscar te saca de tus creencias, de tus propias creencias limitantes, de tus propios entendimientos de las cosas como deben ser, ¿sí? Y eso te impulsa a la crisis, porque cuando tú estás en crisis haciendo lo que crees que debiste haber hecho para obtener lo que crees que debes obtener y no lo obtienes, tú dices, Dios mío, ayúdame, ¿y ahora qué hago yo? Entonces me preguntabas qué hito cambió mi vida. Bueno, esa experiencia de los 33 años en la que yo me vi en un estado de vulnerabilidad extrema. Y en este momento sí reconozco, me daba pesar seguir viviendo, ¿sí? Y a pesar de que era atea, decía cada vez que me acostaba a dormir, ay Dios mío, hazme el favor. Yo sabes que soy muy cobarde, hazme el favor, que yo mañana no me despiertes. Porque no le veo mucho sentido a estar aquí. O sea, no veo bonito este mundo. No era lo que yo creía cuando era chica, cuando era niña. No es lo que yo creo, no es lo que te venden en los medios, no es la promesa que te hace la sociedad, ni la familia, ni ninguna de las instituciones. Entonces, pues es como una decepción del mundo, por decirlo así. Pero viví una experiencia que justamente fue solo una experiencia, siendo yo analfabeta, como era totalmente analfabeta espiritual y religiosa, pues yo no tenía maestro, no tenía fetiche, no tenía símbolo, no tenía libro sagrado, no tenía nada, no tenía práctica, no tenía ritual, no iba a misa, no iba a nada. Y yo me acuerdo que todavía tengo un cuñado que es evangélico y me decía, ay, pero cuñadita, pero ¿por qué usted no se acerca a Dios? Y siempre la invitación de que te acerques a Dios desde muchas disciplinas espirituales es que te acerques a Dios a través del intérprete de Dios, que es el que está en esa disciplina, ¿sí? Sea el rabino, sea el sacerdote, sea el gurú, sea el monje. O sea, es la invitación. Todos te dicen, acércate, pero acércate por mi riel, por mi autopista. Y yo me acuerdo que le dije a mi cuñado, le dije, mira, cuñado, usted me va a perdonar,
Pero si Dios es tan poderoso, no necesita intermediarios. Mándale a decir que me busque y que se entienda conmigo. Porque si yo me tengo que meter a evangélica para poder tener un vínculo con Dios, entonces Dios no es tan poderoso. Yo lo desafío, dile, yo lo desafío y que se me presente. Wow. Carlos, pasó. Y yo no sé, los que nos están escuchando, me están escuchando, están loca, ¿no? Oh. Pero pasó. Y entonces yo, por eso, o sea, tengo toda, o sea, como te digo, yo eso me restableció, me nutrió, me regeneró todo el tejido existencial, porque mira lo que yo me reflexioné. Yo decía, yo no podía estar hasta ese momento de mi vida vivida, hasta mis 33. Ese era el momento en el que yo estaba más jodida de toda la historia de mi vida, en el que todo me había salido mal, en el que las decisiones parecieron haber sido totalmente equivocadas, y todo buscando el sueño. Y yo hice check, o sea, y tú dices, pero bueno, no, se supone que cuando haces esto no pasa esto. Yo hice esto, y lo que tuvo fue una crisis existencial y una depresión de 2 años. Y, o sea, no podía yo sentirme más perdida, más desorientada, más frustrada, insatisfecha, más triste. Y en ese momento tuve esa experiencia. Entonces yo dije, es verdad que, o sea, si existe algo que se llame Dios, o como lo queramos llamar, es verdad que está para ti, independientemente de tu desempeño. Y ahí está el alivio que pueden dar a muchas personas la dimensión espiritual. Porque ahí fue cuando yo dije, es mentira que para sentir esto que yo sentí, que me dio ganas de vivir, ¿sí? Tengo que ser exitosa. Es mentira que tengo que estar delgada. Es mentira que tengo que estar bella. Es mentira que tengo que ser perfecta. Porque cuando estaba peor, fue cuando sentí aquella sensación que me embargó de una paz como más nunca la he sentido en mi vida. Y me hizo tener la total certeza de que existía algo más grande que yo. ¿Cómo se te presentó esa situación? Pues solamente una experiencia sensorial, mi querido, entre que tomé el elevador de donde vivía hasta el estacionamiento a ir a buscar mi carro, mi coche. En ese tramo de tiempo sin nada, sin nadie, sin vela, sin incienso, sin libro, sin maestro, sin nada. ¿Vino alguna frase, algún pensamiento a tu mente en ese momento? Muy buena pregunta, querido Carlos, sí. En ese momento en el que yo estaba sumida en aquel éxtasis, ¿sí? Y lo que mi mente pensó fue, en este momento podría morir en paz. Ya valió la pena todo. Eso fue lo que pensé. Y te puedo decir, yo no fui la autoprocuradora de la experiencia. Porque mi mente no me hubiese dejado pensar o sentir algo, un estado de sosiego y de paz en unas condiciones tan catalogadas humanamente como deplorables o fracasadas. Por eso yo no creo mucho en eso del éxito y el fracaso. Creo que son las dos caras de la misma moneda. Y en una vida humana, por lo menos tengo la mía para corroborarlo, la cantidad de veces en donde ha habido lo que llamamos éxito, en proporción, siempre es menor a lo que llamamos de fracaso, a lo que llamamos éxito. Entonces yo digo, ¿cuántas vidas más tenemos que vivir para darnos cuenta de que es un cuento? Wow. Tras esta experiencia, hoy por hoy para ti, ¿qué significa Dios? Buena pregunta. Fíjate, yo creo que por un tema de hábito cultural y de configuración de un programa mental en la cultura o espacio-tiempo donde nacimos, le ponemos los nombres. Pues los occidentales y los que somos católicos o que nacimos en una cultura católica, aunque no la profesáramos como yo, lo llamamos Dios porque ese es el vocablo que tenemos disponible como en el disco duro, ¿no? Pero a partir de ahí sí me dediqué mucho a estudiar y a investigar sobre esos temas porque es como mi herramienta en la vida siempre ha sido investigar, ¿sí? Porque en ese momento... Sí, totalmente ecléctica. Y no tengo límites, digamos, dogmáticos con respecto a lo que tengo que estudiar. He estudiado Kabbalah, budismo, yoguismo, chamanismo, con la misma vehemencia y con el mismo gusto que cualquier otra cosa, ¿sí? O sea, no es que tengo clases sociales del conocimiento, ¿sí?
Sí, o sea, voy y también como que lo que va pasando de manera orgánica y natural en la vida, ¿no? Ahí en México tuve la experiencia de aprender mucho de todo el tema de la cultura ancestral y de la sabiduría chamánica. Eso no lo he vivido yo en otro país. Eso estaba allí para mí y lo tomé y lo estudié y lo experimenté y lo aprendí y vi lo bonito que tiene, lo singular que tiene también. Como Kabbalah, estudié en el Centro de Kabbalah de México. El Centro de Kabbalah de México es como que el más poderoso de toda América Latina. Estudié con un señor ruso, discípulo directo del creador de una de las dos grandes escuelas de Kabbalah del mundo, la rama de la escuela de los Ver. Yo estudié con un discípulo, o sea, con un ruso que fue directo del creador de toda esa escuela. Y también es fascinante la Kabbalah, también es muy fascinante. Entonces, ponerle un nombre que corresponda a alguna doctrina es siempre quedarse pequeño, ¿sí? Y lo único que te podría decir es que suelo mencionarlo también más como universo, ¿sí? Pero importa menos el nombre que la memoria que tengo de la experiencia que tuve, que me da la certeza de que así es. No necesito nombrarlo, no necesito conciliar con el mundo. Así es como es, se llama así, no me importa cómo lo llame el mundo. No, me importa que yo sé que es. Entonces, puedo ponerle muchos nombres y en algún momento, pues una de las cosas que no te he dicho es que fui profesora de método científico 10 años y tengo una maestría en sociología de la ciencia, entonces soy muy devota del conocimiento, de todo tipo de conocimiento, incluido el científico. Y estudiando física, hay libros de física que hablan de eso y hay muchos nombres para eso. Lo llaman el campo, la matrix. El campo es un nombre que me gusta mucho y que se usa en ciertos tipos de técnicas. Y tengo un libro, se llama así El campo, y es un libro de divulgación científica de toda la documentación desde la física. Entonces, también lo llaman cuántico, nivel cuántico. Yo me encuentro cuando tengo que fonetizar eso y estoy en una conversación, una interacción con otros o conmigo misma en mi mente, porque nosotros tenemos diálogos internos, llamándolo Dios por hábito lingüístico, ¿sí? Pero cualquier nombre que le ponga se queda corto, claro, y que no necesito nombrarlo. Fíjate que me recordaste a Einstein, ¿no? Que decía, yo creo en el Dios de Spinoza, ¿no? Sí, ese pasaje es muy hermoso. Al que no lo haya visto, pues lo invito a que lo lea, porque es bonita esa declaración de Einstein cuando dice eso. Y yo te diría algo así, qué bonito el regalo que me das ahorita, porque si me preguntarías y me pongo más sesuda, diría algo parecido a eso. La sustancia, ¿no? Pues sí, pues fíjate que no teníamos ahora sí que planeado llegar hasta aquí, pero creo que para mí fue una canalización, o sea, realmente Dios quería que tocáramos este tema desde mi perspectiva, pero yo creo que podríamos extendernos mucho más porque a mí me encanta todo este mundo de la espiritualidad. Pero claro, podemos extendernos mucho y es un mundo, sí, es así. Es un mundo muy... Pero tengo que ser considerados unos oyentes. Sí. Y darle un tiempo en el que puedan escuchar ellos y se sientan todavía y no se apungan. Que haya impactado, ¿no? Estas palabras, ¿no? Que nos compartiste. Ahora, hablando de tu profesión, ¿nos podrías definir en 3 palabras qué significa para ti el liderazgo consciente? Buena pregunta. Ahora sí me voy a basar, digamos, en mi experiencia laboral, ¿no? ¿Sí? Más allá de opiniones que pueda tener, suelo obtener respuestas en base a cosas, a hechos y a experiencias, no especulativas, desde un deber. Ya te digo, no soy muy amiga de los deber ser ni las doctrinas, ni los paradigmas. Pero una de las cosas que siempre le digo a mis coaches cuando me toca, yo soy coach ejecutiva, coach empresarial, y justo en México tuve la experiencia de dedicarme por completo a ser coach y mentora de hombres en posiciones directivas, ¿sí? Porque normalmente es un beneficio que las empresas le dan a las personas que están en esos cargos. Y una de las cosas que siempre le he dicho a los que me ha tocado acompañarlos, algunos dicen, ¿y por qué me mandan para acá? ¿Por qué me ponen un coach? No sé qué. Algunos lo toman con apertura, otros lo toman como amenaza y de todo, pero una de las cosas que siempre le digo 2 cosas, y una de las cosas que siempre digo es,
No es lo mismo ser líder que ser jefe. Jefe es todo el mundo, líder son los menos, ¿no? Esa es una de las cosas que siempre digo y constato. O sea, y de verdad por eso nos contratan. Porque tú puedes estar en la posición, en la posición en la organización allí, en el puesto directivo, gerencial, a cargo. Supone que es un puesto de liderazgo y no ser para nada un líder. Y la otra cosa que digo es esta. Después de toda esta trayectoria, todo lo que he vivido yo y todo lo que he visto acompañando a otros, digo modestamente esto como parte de la experiencia. ¿Cuáles son los roles más difíciles en la vida? El primer rol más difícil en la vida, en el que hagas lo que hagas, corres el riesgo de equivocarte o de defraudar la expectativa de otros, es siendo madre o padre. O sea, no hay manual. Y todos podemos contar historias de que tenemos un trauma, una herida, y todas vienen de mamá y papá, ¿no? De su presencia o ausencia. Entonces, para un humano, ser madre o padre es muy desafiante. Lo segundo es ser pareja. Y la estadística del mundo lo indica. Ahorita la tasa de divorcio es más alta que la tasa de matrimonios. En el año de la pandemia en México, los divorcios llegaron al 60%, por ejemplo. Ser pareja, vivir en pareja es muy desafiante. La posibilidad de que no lo hagamos bien ninguna de las dos partes es muy alta. Y se manifiesta con la tasa de divorcio y ahorita la baja tasa, y no solamente, y en el mundo entero, es un fenómeno social, ¿no? Las estadísticas así lo muestran. Y ahí viene lo tercero asociado a tu pregunta. El tercer rol más difícil de honrar para un humano es ser líder. Wow. Entonces, eso no es algo que lo aprendas en un librito, ni en una maestría en business. Y, por ejemplo, hay algunos estudios sobre el tema de desarrollo organizacional que dicen que esos que todos añoramos como un líder son solo el 3% de los CEO en el mundo. Fíjate que agregando ahí nada más me vino a la mente. Para mí un líder es alguien que inspira y un jefe es alguien que impone, ¿no? Es algo que... O exige, ¿no? A veces no imponen, sino que dan instrucciones y exigen. Sí, y hay muchas diferencias, y digamos que la teoría de liderazgo tiene mucha literatura a nivel mundial, pero no hay muchos ejemplos reales en las organizaciones de que las personas que están en ese lugar se parezcan a ese ideal. Y visto desde tus ojos, ¿cómo se ve un líder consciente? Buena pregunta, porque mi segunda certificación es Business Coaching, liderazgo consciente. Y mi maestro es un muy buen maestro en eso. Él tiene un enfoque de gerencia centrada en valores, ¿sí? Y tiene como que los rasgos, los valores o las definiciones de cuáles son los valores de un líder consciente. Y hay tres que predominan, ¿no? Una es humildad ontológica, así se llama, ¿sí? La otra es responsabilidad total. Y la otra es, no me acuerdo cuál es el otro nombre, pero de cualquier forma yo te diría que lo que nos puede conducir a estar en un lugar de liderazgo, que además todos podemos estar, no necesitamos que la organización nos dé la cajita. O sea, el liderazgo no es un fenómeno que las organizaciones crean. El liderazgo se da en cualquier lugar y por cualquier persona, ¿sí? Y pasa por tener una mirada reflexiva de ti y del mundo, ¿sí? O sea, como tú bien dices, un líder es alguien que inspira, pero cuando nos preguntamos qué me inspira, cuando tú te has sentido atraído por el magnetismo del liderazgo, todos hemos vivido esa experiencia. Y tú, o sea, esa sensación, pues como sería Cristo, en donde tú te conviertes en seguidor de manera voluntaria, tú vas tras él. Es un inspirador que tú quieres que te conduzca o que te oriente o que te acompañe a avanzar en el camino. La pregunta que yo me haría o te haría y le haría a todos los que nos escuchan es: ¿qué es aquello que hace ese efecto en nosotros? Eso que nos atrajo puede ser distinto en cada persona, es el efecto liderazgo. El efecto liderazgo lo definen los seguidores, no el líder.
¿Crees que tenga que ver con esta parte del balance entre tu energía femenina y masculina? Sin duda, sin duda. Fíjate que esos 13% de CEO en el mundo que dicen que le llegan, ¿sí? Le llegan, dan el ancho de banda para poder ponerse el título de líderes, son justamente, empíricamente en la realidad, los estudios, hombres con mucha experiencia en posiciones de mando, de liderazgo, pero con una estrategia muy femenina de liderazgo. O sea, la forma de liderar es una forma más femenina o yin. Es decir, Empática. ¿cómo es una forma yin o yang? La forma en que hace sentir al otro cuidado. Okay. Yin, es decir, en donde el otro quiera permanecer a mi lado porque se siente cuidado por mí. Entonces y conozco, he tenido la fortuna de poder trabajar entre que he trabajado y luego seres humanos que tienen esa cualidad de que cerca de ellos tú te sientes, te pueden desafiar y tú le das el permiso, te pueden exigir y tú le das el permiso, te pueden, digamos, escarmentar porque tú no cumpliste con algo y tú no lo ves como un problema, sino más bien lo ves como, no pude honrar la expectativa que tenía de mí porque yo quiero seguir a su lado. Pero ¿qué es lo que me hace seguir ahí? Que me siento cuidado. ¿Sí? Entonces hay una teoría de liderazgo generativo, conozco al autor, lo vi en una conferencia, se llama Bob Dunham, y él lo llama así, liderazgo generativo, y él dice, todo el centro de esa teoría de liderazgo se llama en el care, en qué cuidas. Entonces él no se pregunta cuál es tu misión o tu visión cuando trabaja a nivel organizacional, sino se pregunta qué es lo que estás cuidando. Ahora sí, o sea, si tú estás cuidando qué, cuando definas qué cuida, pues ve y cuídalo, ¿no? Entonces yo diría humildemente eso en mi propia experiencia, tanto como estar en el lugar de ser la seguidora de un líder o como estar en el lugar de ver a otros aspirando a estar en ese lugar desde las posiciones gerenciales que les toca jugar, ¿sí? Y no es esto de esta estrategia de decir, no, es que es muy blando, no es eso, es una sabia combinación entre cuidado y rigor, una maestría, un sabio balance en donde justamente implica desafío, pero también implica acompañamiento, porque no es complacencia, ¿sí? Porque muchas veces confundimos el tema de cuidar de otro o de ser yin con ser permisivo o complaciente o no poner límites o no exigir nada, ¿no? O sea, un jefe o un líder no puede no exigir. O sea, asertivo, ¿no? Pero es esa mezcla, y mira, te digo, mi querido Carlos, de verdad no es nada fácil ponerse en esos zapatos. Yo, en toda la vida vivida, y ya digo, no es poca, yo no he visto seres humanos que tengan esa mezcla tan disponible. Y cuando los he conocido y he tenido la fortuna de conocer a personas que yo me tiraría al piso por ellos y trabajaría con ellos el resto de mi vida, es toda una biografía personal lo que los hizo aprender a ser así. No es lo que estudiaron en la universidad. Justo es a donde va mi siguiente pregunta. Después de haber trabajado con muchos directores, con altos mandos y abordando este tema de la masculinidad, ¿no? Que pues realmente se dice o se ve mucho que al líder que digamos que se le respeta es al líder fuerte, ¿no? Al líder que igual y no muestra esa parte vulnerable, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el mayor reto para ti tras haber trabajado con muchos altos cargos en ayudarles a tocar esa parte de la vulnerabilidad y mostrar, ¿no? Prácticamente ese lado humano sin perder autoridad? Sí, fíjate que eso que dices siento que es cierto, ¿no? O sea, somos muy duros con esas posiciones y no le damos mucho permiso a ser blando porque asociamos ser blando con ser incompetente o ser ineficaz o no exigir. No es así estar en una posición de liderazgo. Y muchas personas, yo que las he acompañado, sí encuentro que la presión social los hace convertirse en eso para tener a cambio lo que quieren, que es una posibilidad de desarrollo de carrera, un alto puesto y un alto ingreso, ¿sí? Entonces también creo que hay un tema que no se lo podemos endilgar solamente al individuo como insensato o indolente. Es que hay una estructura que te demanda eso a nivel organizacional. En las empresas, pues, tradicionales,
¿sí? Entonces, cuando tú dices, te demanda ser duro, entonces la pregunta es, ¿quién te demanda ser duro? ¿Tu colaborador o tu jefe y los accionistas de la empresa? Porque unos te demandan ser duro y otros te demandan ser blando, y ahí es donde vienen las contradicciones. Porque todas estas teorías nuevas de liderazgo, tienes que ser, cuidar, no sé qué más, sí, pero como tú me entregues los números, o sea, ¿sabes? Y justo esa mezcla humanamente no es fácil de conseguir, ¿sí? Entonces, por eso te digo, lo que he aprendido es a ser más compasiva y saber que que todo el mundo tiene un texto y un contexto, y como no juzgar a la primera o endilgarle a la primera a la persona o al individuo toda la responsabilidad de lo que sea que le ha tocado vivir o lo que sea que ha tenido efectos sobre otros, porque hay un contexto para ese texto, ¿sí? O sea, y ahí es donde está quizás mi visión muy sociológica, que fue lo que me hizo despertar con respecto a eso de tantos hombres que conocí en 8 años. Y que fue lo que me llevó a mí a buscar un espacio, y allí fue cuando contacté o conecté con el Círculo de Hombres en el TEAN. O sea, y que me fue llevando, la realidad me fue llevando, ¿sí? Entonces hoy en día digo, bueno, mira, yo no sé si todo el mundo puede ser Dios y diablo simultáneamente. No lo sé. Pero la verdad que las peticiones o aspiraciones de las organizaciones, de las familias, de los hijos, no son honrables por seres humanos. No son honrables. Entonces, bajémosle 2 a la perfección o a la quimera o la utopía, tomémoslo como un aspiracional al que quisiéramos, si elegimos, aproximarnos, pero aceptando que somos humanos y que en el camino va a pasar todo lo que nos pasa a todos. Somos vulnerables, nos enfermamos, no acertamos, fracasamos, a veces acertamos, ¿sí? Pero la vida no es lineal. Entonces, no es fácil cuando estamos en un lugar decir el jefe, ¿no? Es fácil cuando eres hijo echarle la culpa a los padres. Es fácil cuando eres estudiante echarle la culpa al maestro o al profesor. Es fácil cuando eres colaborador echarle la culpa al jefe. Es fácil cuando eres un ciudadano echarle la culpa al presidente. Pero es que, ¿y tú en su lugar? ¿Sí? Porque yo, lo que te digo, no es fácil para ningún humano honrar los zapatos de tener ese error y satisfacer las expectativas de todo el mundo. Wow. Y visto desde tu experiencia, si los que nos escuchan quisieran empezar a ser líderes conscientes, ¿cuáles serían esos puntos clave? Tomando en cuenta que quizá no estamos en una posición actualmente de ser líderes, ¿no? Quizá no tenemos un equipo a quien liderar, pero yo lo veo así, ¿no? Pues todo empieza desde cómo te lideras tú, ¿no? Pero más allá, con tu experiencia, ¿qué nos puedes decir cuáles serían esos puntos clave para empezar a ser líderes conscientes? Bueno, ojalá que los que escuchan esto puedan escucharse a sí mismos, mirarse y escucharse a sí mismos con compasión. Y ahí te voy a referir a una fábula interesante de la mitología griega. Ya te digo, tanta cosa que estudio un diploma en mitología griega. Me encanta la mitología griega, pero de cualquier forma, cuando iban el peregrinaje, pues en los antiguos griegos, al templo de Apolo, ¿sí? Que era en donde estaban las sacerdotisas, o estas que llamamos las pitonisas, ¿sí? Si has escuchado esa expresión, ni que fuera pitonisa, ¿no? Es una expresión en el lenguaje que deviene de un mito griego o de verdad de prácticas en Grecia. Las pitonisas eran las sacerdotisas que cuidaban el templo de Apolo, y el peregrinaje que hacían los ciudadanos al templo de Apolo era porque Apolo era la evidencia, ¿no? Y entonces iban a consultar qué les deparaba el futuro al templo, y había un ritual allí donde la sacerdotisa ponía un fuego y todo eso, ¿no? Y una de las cosas que me enteré, y es interesante, ¿no? Que hasta el nombre de pitonisas tiene que ver con la serpiente Pitón, porque esas sacerdotisas estaban rodeadas de una serpiente para que fueran intocables y no las tocaran, ¿sí? Y además eran mujeres vírgenes para canalizar, en teoría, la información del otro plano a este plano terrenal, y entonces darle la información al que iba al consultante. Pero lo interesante de este mito, de esta leyenda de los griegos, es que cuando llegaban al templo había una inscripción, así cuando iban a entrar al templo físico, que decía:
Conócete a ti mismo. Entonces yo te diría que cualquier persona que quiera liderarse a sí mismo o liderar a otros, tiene que empezar sí o sí por conocerse a sí mismo. Ese es el paso 0. Ajo. Definitivamente. Hay un tema que igual y me gustaría abordarlo de manera superficial porque me parece importante y cuando lo estoy investigando, y es el tema del BTSA y de los 4 estilos de pensamiento, ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto y por qué es importante, pues, identificar, pues, prácticamente tu estilo de pensamiento, ¿no? Tengo entendido que son 4. ¿Y qué nos puedes decir acerca de esto? Sí, ay, qué cómico, Carlos. Pareciera que nos conociéramos muchísimo. Y personas que nos escuchan en el podcast, los estamos conociendo en este momento que me está entrevistando. Ni siquiera lo he visto nunca físicamente, pero me da una risa porque él dice BTSA y yo estoy certificada en eso. Sé perfectamente de lo que me está hablando. Esa es una prueba neurocientífica en la que lo que se mide es cuál es la predominancia cerebral de la persona, el estilo de pensamiento de un ser humano en base a su predominancia cerebral, entendiendo por predominancia cerebral cuál de los 4 cuadrantes del cerebro predomina a nivel fisiológico en su anatomía, en su fisiología. Y esa predominancia le va a dar una manera de pensar. Y eso tiene mucho apego con la biología también, ¿no? Entonces ese es el BTSA, ¿no? El BTSA es Benzinger, que es la creadora o autora, ¿sí? Catherine Benzinger, la que creó esa prueba, que es una psicóloga organizacional y se fue a su tesis doctoral. T de thinking, ¿no? S de style, ¿ok? Y A de aprendizaje, ¿no? Y hay otra famosa con 4 siglas muy conocida a nivel mundial, que es una prueba de personalidad que se llama el MBTI también. Esta tiene 16 personalidades. Y esta tiene 4, estas no son personalidades, estas son estilos de pensamiento dependiendo de tu predominancia cerebral. Bueno, yo justo, querido, lo primero que hago cuando acepto un coaching es aplicar esas pruebas. Y además que lo aprendí en el devenir de ser coach. Y una de las empresas en donde estuve 3 años, que es una empresa francesa, el que estaba a cargo de la dirección de recursos humanos, que me contrató, había sido mi coaching y, digamos, me daba bastante ámbito de acción. Y en un momento le dije, yo no voy a atender más coaches si tú no les haces las pruebas. Porque lo que pasa en la realidad es que hay una brecha entre el job description, la descripción del cargo y el desempeño real del sujeto que está en el cargo. Y esa brecha se puede llenar con capacitación, con desarrollo, sí. Pero entonces tenía personas que justo a muchas personas te la mandan porque están en un rol importante, pero no tienen el desempeño esperado. Y te las mandan para que las acomodes, ¿sabes? Como si tú fueras. Cosa que, los seres humanos no somos acomodables y además eso es parte de la premisa que estamos echados a perder y no comparto la premisa. Pero de lo que descubrí, eso sí lo descubrí yo una y otra vez coachando, es que mucho de lo que hacía que la persona no pudiera tener un desempeño exitosísimo o lo que esperaba la organización en el rol es porque su perfil no hacía match con el personaje que era humanamente. Entonces yo llamé a esto que cuando no hay match entre tu ser y tu hacer, no hay manera de que puedas honrar un hacer con unos altos estándares y aspiracionales por todo el mundo y no hay credencial que te dé eso. ¿Sí? Estás forzando, ¿no? Estás forzando. Y eso fue lo que descubrió la doctora Catherine Benzinger. Ella dijo, ¿por qué yo recibo acá, siendo psicólogo organizacional, a personas en las mismas posiciones que su desempeño empieza a declinar en el tiempo y además se enferman y yo las atiendo aquí? ¿Y cómo es que hay unos otros que en la misma empresa, con el mismo estrés, no les pasa nada? Y tienen el desempeño, lo sostienen, lo logran, ¿qué les pasa? Y por supuesto ese porcentaje es menor. Entonces lo que ella descubrió, y esa fue su tesis doctoral, y por eso creó este instrumento y todo este enfoque en lo que yo me certifiqué, es que las personas que tenían el desempeño decreciente en el tiempo y que además empezaban a tener enfermedades propias que ahora se llaman autoinmunes o psicosomáticas, y ella incluso identificó cuáles y cuándo les daban, cada 2 años tenía la estadística completa, es lo que ella llamó o lo que se llama un desvío de tipo. Es decir, cuando la persona, el rol que está desempeñando
no es su fortaleza innata a nivel fisiológico de predominancia cerebral. ¿Y por qué? Porque le demanda más combustible al cerebro y eso sí tiene un efecto real fisiológico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay match entre ser y hacer, es decir, la persona que reclutaste naturalmente, innatamente, fisiológicamente, tiene un estilo de pensamiento compatible con el rol, esa persona no va a su desempeño porque está en lo que llaman su estado de flow. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la persona tiene un antagonismo entre el hacer le consume la energía. Y dice, el cerebro es un órgano eficiente, entonces el cerebro consume más oxígeno, literal. De ahí los fundamentos que ella tomó para su prueba de la neurociencia. Y entonces esos personajes que profesionalmente se van quemando y tienen el burnout. ¿Y qué pasa con los que no? Porque también los hay. Bueno, esos tienen perfecto match entre el ser y hacer. Y lo que dice el modelo de la doctora Benzinger es que cuando la persona logra el match entre su hacer y su ser, el hacer no solo no le resta energía ni le sobreexige ni hace que su cerebro consuma más oxígeno, sino que además lo carga. Entonces entra en un estado de flow en el que no se le descarga la pila nunca, porque hacer lo que hace carga la pila. Oye, Y por eso no es que le estén supervisando ni que le estén monitoreando porque y literalmente así se llama, entra en un estado de flow. Y hay síntomas y evidencias de que estar en ese estado. Entonces cuando, por ejemplo, yo aplico la prueba y aparecen 12 cuadrantes del cerebro con unos puntajes parecidos, a lo que acudimos es que entonces simulamos y le preguntamos a la persona ciertas cosas porque sabemos que cuando nos responde es ese. Y la otra cosa benéfica que tiene esta prueba es que te mide eso en tu juventud o adolescencia y luego en tu etapa adulta. Y no te imaginas qué cantidad de cerebros tienen desvío de ti. O sea, cuando me da el reporte la plataforma y les muestro el cerebro, porque el grafiquito es un cerebro así, aparece una línea de un color que es la juventud y otra de otro color, y ves aquella cosa, de hecho la ves antagónica completa, de adulto, de un estilo de pensamiento antagónico y opuesto al que tenía. Claramente, ¿qué costo pagó por eso? Y es lo que se llama desvío de tiempo, y ella dice, pues, todo. Y la otra cosa importante de esto es que esto es así. Una vez que tú identificas cuál es el cuadrante predominante del cerebro de esa persona, y eso está asociado a habilidades innatas que jamás las uses o no las uses se le van a acabar, ¿sí? Automáticamente sabes cuál es su debilidad fisiológica, porque la diagonal opuesta, el cuadrante diagonal opuesto, es lo que sí o sí también tiene como debilidad. Entonces esta prueba dice, no importa, o sea, no solamente tienes que saber cuál es tu delantero, también tienes que saber tu trasero para que lo cuides. ¿Por qué? Porque o lo delegas, o cuando te obligues a hacer eso, tu cerebro te va a agotar el combustible que tiene. Y entonces ahí la maravilla de trabajar en equipo, porque pones a cada quien a hacer lo que naturalmente se le da bien y que haciéndolo se carga su fisiología, su equipo biológico. Entonces yo tuve un caso emblemático de una francesa en el que pues no tenía ningún desempeño exitoso, pero pues venía trabajando todo su vida en el área comercial y no era un desempeño exitoso y ella se cuestionaba mucho y todo eso, un excelente ser humano. Y justamente fue cuando pedí el permiso de aplicar la prueba, porque yo decía que, fíjate, el problema no es la persona, el problema es el reclutamiento. Entonces yo dije, mira, o sea, esto es un ser humano, o sea, hermoso. O sea, todos tenemos dones, Carlos. No hay unos seres humanos incompletos y otros completos. ¿Sí? O sea, es una manera de ver literalmente, aunque le pongan todas las teorías contemporáneas y modernas, pero es la manera de ver al ser humano como un recurso más. Por eso antes se llamaban direcciones de recursos humanos, así como recursos tecnológicos, recursos logísticos. Es un recurso más, ¿no? Ahora los llaman people, gente, ¿no? Pero es un discurso, ¿no? Y entonces yo le dije, oye, yo observo esto y esto y esto y hago muchas cosas, le hago shadow coaching, es decir, estoy presente donde está en sesiones con su equipo de trabajo, o sea, tengo una observación súper aguda. Y entonces le dije, mira, yo creo que no hay un problema estructural en ti.
creo que es que tus dones innatos o tus habilidades innatas o las habilidades que están disponibles y que tú manifiestas en la interacción con otro no son las equivalentes a las que demanda el cargo, pero no es que tengas un problema. El único problema es que no veo match entre la descripción del cargo y tu ser, pero no es porque el ser esté mal. Y el problema es el reclutamiento. Y entonces le dije, hay una prueba en la que yo estoy certificada, pero pues tendría que costearla tú porque no la hacen. Entonces ella la costeó, o sea, me dijo, sí, no tengo ningún problema. ¿Y qué tal? Totalmente, pero fue una cosa, ya estaba desempeñando roles en donde tenía su cuadrante de mayor debilidad estructural de manera fisiológica. Le dije, observa, mira tus resultados, se impactó. Y entonces me preguntó, ¿y cómo es que soy? ¿Cómo es que pienso? Le digo, bueno, eres posterior derecho y un posterior derecho, es así, 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 así. Cuando le describo todo eso, esa mujer entró en llanto y me dice, eso soy. Wow. Y dije, entonces entiende que no es que tienes un problema, estás mal hecha o eres deficiente. Es que estás ocupando una posición que no te hace feliz y para lo que tu talento, que aquí está y por mucho, no es el que demanda la posición. Tienes dos, trata de migrar a una posición más compatible con tu ser para que empiece a alinearse eso, ¿no? Y además te sientas a fluir y además te sientas satisfecha o delega porque no hay otra, ¿no? Entonces, la realidad es que de acuerdo a los estudios de esta doctora, solo el 25% de las poblaciones en las organizaciones hay match entre el rol y la predominancia cerebral. Es decir, el 85% tiene desvío de tipo. La mayoría. Increíble. Por eso Esta práctica. tantas organizaciones, ¿no? Por eso les dan tantas cosas. Sí, exactamente. Y pues ahora sí que ponen posiciones o personas en posiciones que no dan el ancho, ¿no? Vaya que esto da para hablar muchísimo. No, es que da para mucho. Yo he visto mucho eso. Entonces, ya pues muy mi filosofía muy personal como coach es decirle, no es que tienes un problema o estás mal, es que tu biología, o sea, tu fisonomía, por Dios, que no hay error, o sea, no hay error en la creación, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, de hecho, hay una frase hermosa que dice Jung, porque esta prueba toma fundamentos de la psicología junguiana para el diseño de la prueba y luego también fundamentos de la neurociencia, también mide el nivel de introspección y extroversión, que es importantísimo para poder saber dónde asignar un puesto de trabajo. Y entonces dice la propia doctora, como dice Jung, una vez que identificas cuál es tu cuadrante cerebral predominante, esa es la brújula del alma. Y si lo vemos desde un punto de vista más espiritual, ya vienes dotado con las habilidades que tienes que tener para lo que vienes a hacer. Entonces, ¿qué tal cuando te vas a hacer lo que no viniste? ¿Qué va a pasar? O sea, hay un desvío de tipo. Claro. Betsy, estamos llegando al final de nuestra charla. Vaya que me estás volando la cabeza y me lo estoy pasando increíble. Pero me gustaría para finalizar abordar el tema del círculo de hombres, ¿no? Del clan. Tengo entendido que eres un pilar fundamental en este proceso de creación del círculo. Me gustaría que nos hablaras cómo fue que llegaste a formar parte, pues, de esta, pues, de la creación, ¿no? Del círculo que te llevó ahí. Y ahora sí que esa es una pregunta. Y la segunda sería, ¿cómo describirías el valor de un círculo de hombres para quien necesita un espacio seguro y auténtico? Pues ambos temas son muy largos. Te voy a decir muy brevemente, eso podría ser asunto de otro podcast por completo, porque es un tema profundo y extenso, pero en breve, o sea, para hacer el cuento corto, yo llegué a un círculo de hombres en México, porque en México pues me consagré a ser coach ejecutiva por 8 años. Y la realidad es que todavía en esas posiciones están predominantemente los hombres, por lo cual coaché a muchos hombres, ¿sí? Y en la proporción empírica de mi experiencia real, fueron 80% hombres para las que yo fui la coach que mujeres. Sí, fui coach de mujeres que estaban en posiciones gerenciales, pero eran las menos. Y fueron 8 años, muchas empresas diferentes. Incluso he coachado en varios países, o sea, eso es la realidad empírica. Entonces, ¿qué descubrí estando allí? Primero que nada, tengamos en cuenta que el coach
es una figura de desarrollo del otro, ¿sí? No es psicoterapeuta. No, y además típicamente te contrata la Dirección de Recursos Humanos de la empresa para que tú desarrolles a este talento y puedas, ese talento pueda tener el mejor desempeño posible en el rol que tiene, sobre todo a nivel directivo, que es en donde se necesitan ciertas habilidades y destrezas que no te la da necesariamente el título universitario. Entonces, bueno, predominantemente yo estuve por 8 años acompañando en un espacio confidencial y privado a hombres. O sea, eso fue lo que tocó. O sea, me explico. Entonces yo, o sea, estuve ahí. Entonces, ahí conocí dimensiones de los hombres, y bueno, predominantemente en México, aunque trabajé en otros países, pero predominantemente en México, que me hizo un cortocircuito en la cabeza, porque pues todos tenemos el juicio de que, o la creencia de que México es un país machista, México es un país jerárquico, que los machos mexicanos, o sea, toda esa creencia, la verdad, es bastante extendida, ojo, en todo el mundo, ¿no? Y entonces a mí me pasó una expresión que usan allá que me gusta mucho: no me checa el audio con el video, no me checó el audio con el video. Yo dije, porque yo, o sea, si hubiese sido uno que otro, pero son 8 años, ¿sí? Y varias empresas estando en ese lugar, y entonces vi una faceta de esos hombres que no era el estereotipo de lo que se vende socialmente, ¿sí? Y yo dije, pero ¿y por qué? O sea, vi una faceta de ellos que no ve el mundo, que no es vista habitualmente, y en esos espacios vi, o sea, dolor, sufrimiento, vulnerabilidad, impotencia, ¿sí? Y a pesar de que no era life coaching, no podía no ver lo que estaba detrás ahí del cargo, o sea, el humano que está detrás en el cargo. Y entonces dije, santo Dios, o sea, esto van a ser las sesiones que la empresa te contrata, son 12 sesiones, 8 sesiones, 12 cuando mucho. O sea, en 12 sesiones no puedes tú ayudar a una persona a ese nivel de profundidad, en donde tú ves que está eso otro más allá del carguito, del rol, ¿no? De la posición. Y empecé a preocuparme porque dije, yo voy a terminar mi trabajo y el alcance que me dieron para acompañar a esta persona, a este hombre, pero yo estoy viendo que necesita algo más, ¿sí? Y dije, ¿qué le sugiero? ¿Qué hago? Porque me quedaba yo como con la angustia, ¿sí? De que lo veía como que todavía tenía cosas por hacer por sí mismo y que eso no se lo da la empresa y los veía como expuestos. Entonces dije, pues los hombres no suelen ir a la psicoterapia tradicionalmente. Eso sí es verdad. Los hombres no suelen ir a la psicoterapia. Todavía hay el juicio de que el que va a un psicoterapeuta es porque está loco, porque tiene un problema, etc. Entonces, bueno, por las razones que fueren, no van. Ni van a estos espacios de desarrollo personal, de autoayuda, tampoco. ¿No? Entonces digo, ¿qué hago? O sea, ¿a dónde lo podría yo imputar o remitir? Y empecé a investigar si había espacios para eso que yo estaba viendo. Y encontré que ya en México se había creado un primer círculo de hombres que lo hizo en español, pero que vivía allá. Se llamaba Hombres Evolucionantes. Investigué y me puse, como ya más o menos me van conociendo los que nos escuchan en YouTube, a estudiar, a buscar la información, ¿sí? Y yo dije, yo estoy viendo esto de manera sistemática en una muestra de la población. Yo sé que estoy con una muestra educada, son todos profesores graduados universitarios con maestrías en posiciones gerenciales, en teoría privilegiados socialmente hablando, sí, pero yo estoy viendo lo que estoy viendo. Entonces déjame ir a buscar información que me diga si lo que yo estoy viendo le pasa solo a estos seres humanos o esto es un fenómeno que no es individual sino social. Y yo dije, como buen sociólogo, si el tema no es el individuo, sino un tema social, tiene que haber información a nivel social que lo valide. De lo que no está siendo tan fácil de estar siendo hombre o honrar el estereotipo de ser hombre, en México particularmente, ¿no? Y encontré un círculo, conocí a alguien que estaba en Mérida como miembro de ese círculo, y dije, tiene que haber algo más que me diga a mí el malestar que hay de tener que tener encima el estereotipo de ser un hombre aquí, en este país. Y empecé a investigar y encontré, y el dato que encontré que me impactó mucho y que me hizo replantearme muchas cosas, fue que en México, y lo pueden ustedes, todo el que escuche, verificar en el INEGI, de cada 10 suicidas, 8 son hombres. Y yo dije, wow.
aquí tengo el dato. Mira, 4 décadas continuas. No es un fenómeno de un momentito, no es un fenómeno de una muestra de los hombres que yo vi, es un fenómeno social y colectivo. Yo dije, o sea, esto está invisibilizado, o sea, no es que no, lo que te digo, no es que no sufren, no es que no son vulnerables, es que solo no lo pueden mostrar. No está permitido, está censurado socialmente. Que sí, que van a implosionar, o sea, porque entonces además te das cuenta cuando ves las causas de muerte son distintas en los hombres que en las mujeres. Ves que la esperanza de vida es distinta, es menor en los hombres que en las mujeres. Ves que la manera en que los hombres se mueren es de un infarto, de un accidente, así. No es que van con una enfermedad generativa, no. Ok, yo observo aquí algo que me lo está diciendo los datos, no es que me lo están diciendo las personas. Y como digo yo siempre cuando di esta charla en el clan, la primera vez que fui, y miren que no es que yo estaba en el bando a favor de, o sea, a mí la realidad me llegó cerca porque la viví y yo dije, ya no puede ser que esto sea una casualidad. Y los datos así lo corroboraron. Y entonces después empecé a recopilar mucha información y a buscar si habían círculos y dónde funcionaban para yo poder sugerirle a estos hombres que yo veía que siguieran haciendo un trabajo en estos espacios, a ver si se daban el permiso, porque pues no tenía la connotación que tiene la psicoterapia, no tenía, eso sabes, ¿no? Entonces dije, mi preocupación de qué pasará si no se cuida o no toma conciencia de que está en una situación vulnerable realmente, ¿no? Sobreexigida. Y así fue como por pura casualidad llegué al círculo. Y cuando llegué al círculo dije, yo llegué aquí porque yo quiero saber dónde puedo recomendar a los hombres que yo he coachado y que yo considere que lo necesiten y ellos pues lo acepten, ¿no? Porque también hay todo un tema de orgullo, de ego, de imagen personal y de todo eso que lamentablemente todos tenemos también. Exacto. Para un hombre escéptico, ¿qué le dirías en una frase rápida para invitarlo a sentarse en el círculo? Un hombre escéptico. Yo no juzgo el escepticismo, ¿sí? Porque los escépticos son personas que no compran historias solo porque el otro la venda, sino que te pide pruebas, ¿sí? Entonces yo pues no lo veo mal, ¿no? El escéptico es un incrédulo a priori, ¿sí? Pero cuando pasa de ser incrédulo a crédulo es porque lo que vio lo convenció. Y no es que va así, ¿no? Entonces, a un escéptico yo le diría que se diera el permiso de experimentarlo y que él mismo se diga a sí mismo y que su cuerpo le diga cómo se sintió estando allí. Porque no hay nada que te pueda decir lo que vas a experimentar. O sea, la única manera de saber lo que te pasa es estando, ¿sí? Entonces, hay que van y se incomodan y eso es información para sí mismo, les puede decir, no, yo no estoy preparado para esto en este momento de mi vida. O sea, no tienen nada que perder con probar. Porque pueden probar y decir, no me gusta, estoy totalmente convencido, sigo teniendo el juicio de que eso no sirve. O pueden probar y decir, wow, o sea, me sirve. Y es un espacio único que no tiene en ningún otro lugar. ¿Sí? No hay otro espacio, a menos que se den el permiso de tener un espacio de psicoterapia, que es un espacio acompañado, porque ¿qué hace la psicoterapia a un círculo? Es un espacio de crecimiento, desarrollo o autocuidado, autoconocimiento acompañado, asistido, en donde no solo soy yo con mi ego dándome preguntas y respuestas y metiéndome en el loop mental y no salgo, ¿sí? Los seres humanos somos biológicamente una especie gregaria, entonces los otros, siempre la interacción con los otros nos agrega valor. Entonces, si no sientes que puedes cuidar de ti yendo a un psicoterapeuta y crees que necesitas además cuidar de ti, que estás en ese momento, prueba eso. Y si no sientes eso, prueba aquello, pero prueba, darte el permiso de probar y de no querer y creer que solo puedes con todo. Pues sí, pues llegamos al final de nuestra charla. Se puede extender muchísimo por todo lo que nos has aportado, pero me gustaría que nos dijeras dónde se puede conocer más de ti, dónde podemos saber más de tu trabajo o incluso si aceptas coaches, ¿no? A través de tus asesorías y dónde pueden conocerte y saber más de ti. Bueno, sí, ahí tengo yo que pedir disculpas porque no tengo canales de comunicación con el mundo. O sea, tengo mi prejuicio con el tema de las redes sociales.
Este, tengo un Instagram, pero no lo uso activamente, o sea, no hago mi oferta profesional por allí. Pues le podemos dar el Instagram y si alguno siente que algo le puede servir el contacto conmigo, yo también soy life coach, o sea, también hago coaching de vida y sí, yo atiendo personas, pero nunca he hecho publicidad, entonces no tengo todo este despliegue de marketing que ahora está de moda digital y que no tengo ningún problema con eso, pero la verdad, debo confesar mi negligencia en eso, no tengo esa infraestructura, pero le podemos darle el Instagram que allí por lo menos me pueden mandar un mensaje, ¿sí? Si es que sienten de verdad que hay algo que les pueda servir de la compañía que yo pudiera brindarles, ¿sí? Solo sí. Pero si ven y dicen, ay, qué buena conversación estuvo esta chica, me pareció buena y eso fue suficiente, está muy bien. Lo que los invito es a que si creen que necesitan, busquen, porque hay otra de las lemas que digo que dicen siempre los chicos del clan del Circle Hombre, dice, y se los dije y lo sostengo, de esta nadie sale solo. Entonces, si juzgan que lo necesitan, dense el permiso de pedir ayuda y de buscarla. Y pues yo puedo ser una, pero hay muchas otras ofertas, ¿no? Entonces, pues les dejo, te apunto mi Instagram y lo pones allí donde sea que lo pongas para que puedan tener acceso a eso si juzgan que lo necesitan. Perfecto. Betsy, pues para finalizar, ¿te gustaría agregar algo más que nos haya dicho durante la charla y que para ti sea importante? La verdad que he hecho una excelente entrevista, Carlos, y además que me impresiona la sincronicidad de que la conexión tan fuerte. Estoy, muy, muy impresionada con eso, porque cuando me preguntaste por el BTSA, yo dije, el colmo, por Dios, nadie en la vida me había preguntado por el BTSA. Y yo, yo tengo la certificación. Pero ¿qué les quisiera decir a los que nos escuchan, bien sean hombres o mujeres, ¿sí? Que no hay humanos perfectos, que no es verdad que todos estamos mal hechos, rotos, incompletos, equivocados. Por Dios, no es verdad. Es lo que creemos y de ahí viene mucho sufrimiento y viene este tema de creer que una buena vida es una vida sin altas y bajas. Eso no es verdad. Entonces, ¿qué les quisiera decir? Cual sea el momento en el que están, sea en el momento de la alta o de la baja, está bien. Vivir es eso, ser humano es eso. Y como dice un refrán, ningún marinero aprendió en un mar en calma. Entonces, aprender y hacerse maestro de la vida, tener la maestría de la vida, pasa por vivirla como es, con luces y sombras, con altos y bajos, con éxitos y fracasos. Y eso que lo vivan, no implica que están mal. Solo implica que están siendo humanos y están viviendo la vida. Eso es lo que implica. Entonces, saberse sostener y ser un poco más amoroso y compasivo consigo mismo, porque todos habitamos esos momentos, esos lugares y los vamos a seguir habitando. Yo, en particular, mucho de lo que he aprendido, lo he aprendido transitando esos momentos y esos lugares. Wow, estupendo. Gran cierre, Betsy. Agradecido con tu tiempo. Muchísimas gracias. Te hago la invitación para una segunda charla porque estos temas dan para más. Pero de verdad, mando un fuerte abrazo hasta España y nos estamos viendo. Esperemos que pronto en presencial en alguna de esas. Sí, voy a México. Estimo que voy a México por ahí en julio. Sí. Y por supuesto voy al clan, ¿no? Entonces, también fui al clan acá en Barcelona. Sí, claro, te haré saber, Carlos. Y muchísimas gracias por ceder el canal a través del cual este mensaje llegue a quien necesite escuchar. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Todo sea por un bien mayor. Nos estamos viendo. Adiós. Bye.